Sí o no, ¿no? ¿Ahora sí? Sí, está el puntito Ya, arriba. Ya. ya. Entonces, dijimos que en el versículo 8, a este lugar donde Dios va a morar se le llama santuario, y en el versículo 9, el lugar donde Dios va a morar se le llama tabernáculo. Ahora, la palabra tabernáculo es un sustantivo en el idioma hebreo que viene del verbo habitar o morar. La misma raíz de esta palabra tabernáculo aparece en el versículo 8, pero como verbo, y se traduce acá habitaré. ¿Se dan cuenta? Me erigirán un santuario y habitaré en medio de ellos. Y luego habla del tabernáculo en el versículo 9 y en la misma raíz. La palabra es chacán. Chacán es el verbo habitar. Y yo tengo acá en la siguiente diapositiva el texto en hebreo. Yo imagino que lo pueden ver, ¿cierto? Sí. Y tengo también marcado de rojo y de azul las dos raíces distintas. De rojo tenemos la palabra santuario y de azul abajo tenemos la palabra tabernáculo. Aquí dice santuario, aquí dice tabernáculo. Aquí se pronuncia mikdash, mikdash. Y acá se pronuncia mishkan, esta palabra. Mishkan es tabernáculo y mikdash es santuario. Ahora, la raíz de las palabras hebreas, en este caso de los semantemas se le llama en la parte literaria, lingüística más bien, a todo lo que es sustantivo, adjetivo o verbo, o sea, las palabras con más significado. Después las palabras que son como partículas se le llama morfemas, y las que son palabras entre semantema y morfema se llaman prosemantemas. Son nombres técnicos, pero los semantemas son las palabras más importantes, los verbos, los sustantivos, los adjetivos. Y acá las raíces de los semantemas hebreos tienen 3 consonantes, ¿sí? Esa es la regla. Entonces, la raíz acá de la palabra mikdash son estas 3 últimas. Bueno, se escribe de derecha a izquierda. Esta es en castellano sería la Q, la D y la SH. La Q, la D y la SH. Esta palabra, esta letra es la M de mikdash. Esta es la K y la Q y la D, la SH. Entonces, esta letra se le agrega y en realidad es el verbo santificar con esta letra que sería un prefijo y convierte el verbo en un participio sustantival. O sea, literalmente acá, en vez de santuario, sería aquello que es santo. En forma bien literal, aquello que es santo. Y harán para mí aquello que es santo y habitaré en medio de vosotros. Eso sería, digamos, algo como literal. Pero como es un participio sustantival, se traduce como, o se debe traducir como un sustantivo. Por eso es que la mejor traducción o más fácil sería equivalente a santuario. Ahora, estas 3 mismas letras, la Q, la D y la SH, forman la palabra Kodesh. ¿Han escuchado esa palabra? Bueno, Kodesh significa santo, cuando se refiere a un lugar o a un edificio. Y la misma raíz, pero con otras letras, que en este caso Kadosh, significa también santo, pero cuando califica a una persona. Ahora, Kodesh, Kodachim, es la palabra santísimo, el superlativo. Y acá, las 3 radicales, las 3 consonantes, son estas, la SH, la K y la N, Shakán, ¿sí? Esta letra es la conjunción, la I. Literalmente, y harán para mí un santuario y habitaré. Habitaré. Pero esta terminación es la terminación propia del verbo.
en primera persona, yo habitaré, etcétera, pero la raíz está acá. 1, 2 y 3 letras. Estas mismas 3, fíjense ustedes, las tenemos acá. Una, la misma. ¿Se dan cuenta de que es como un tenedor al revés? 2, esta, la redondita, y 3, esta, que es la misma, solamente que cuando esta letra no tiene nada más, está al final, se alarga. Y cuando viene otra letra, queda en esta forma como un corchete. Pero son las mismas 3 consonantes. Acá hay un verbo, habitaré. Acá está como un sustantivo y tiene el artículo, el tabernáculo. ¿Mm? Y está con la misma letra acá, ¿se dan cuenta la M? Porque en realidad es un participio, una forma verbal, pero con un sentido sustantival, o diríamos un sustantivo de acción. Lo importante acá es que las dos palabras que se refieren a la habitación de Dios es Mikdash, santuario, y Mishkan, tabernáculo. Ahora, estas dos palabras, que son el nombre del lugar donde Dios mora, el tabernáculo del desierto o el santuario, se llaman así en relación a la presencia de Dios en ese lugar. Y estas dos palabras están describiendo al que mora en ese lugar. La palabra santuario o aquello que es santo estaría describiendo al Dios santo que mora en ese lugar, ¿verdad? En esta tienda vive un ser santo, por lo tanto el lugar pasa a ser un santuario o aquello que es santo. ¿Me van entendiendo? Entonces, el santuario, el Mikdash, es un lugar santo porque el Dios santo mora allí. Y la palabra Mikdash, que significa habitar, o digamos un habitáculo, podríamos decir una morada o un tabernáculo, es porque Dios mora allí. Y estas dos palabras estarían mostrando entonces los dos atributos exclusivos de Dios que no los tiene otro ser humano, que son la trascendencia y la inmanencia. La trascendencia se refiere en este caso a la santidad de Dios. Jehová es el único verdaderamente santo, sin mancha. Por lo tanto, cuando hablamos del santuario, estamos resaltando la trascendencia divina, y cuando hablamos del tabernáculo, la morada, estamos hablando de la inmanencia. Trascendencia es algo que está más allá de nosotros, e inmanencia es algo que está con nosotros, algo cercano. Entonces, como la palabra Mikdash, tabernáculo, literalmente es la morada, viene del verbo moraré, habitaré, está refiriéndose a que ese Dios que es santo, que es mucho más trascendente que nosotros, al mismo tiempo es un Dios que habita con nosotros. ¿Mm? Estaría mostrando estos dos atributos divinos. Bueno, aquí también tenemos la palabra tabnit, acá tabnit, que es la palabra modelo o copia. Y la tenemos dos veces, ¿verdad? La palabra tabnit, que yo estoy marcando acá, que es el modelo celestial. Bueno, eso yo quería resaltar acá y vamos a volver, vamos a continuar. Aquí yo anoté las 3 palabras o frases que se utilizan más comúnmente en el Antiguo Testamento, principalmente en el Pentateuco, porque después ya hablamos de templo, que cuando entremos a los otros libros del Antiguo Testamento vamos a referirnos a esas palabras. Entonces el santuario en el Pentateuco generalmente se llama Mikdash, que es la palabra que nosotros vimos allí, o Kodesh. Y ustedes se pueden dar cuenta que si yo saco mi, quedan las mismas consonantes, la Q, la D y la SH. La Q, la D y la SH. Kodesh o Mikdash, ambas significan santuario. Después tenemos la otra palabra que es Mishkan, y Mishkan significa tabernáculo.
Y la raíz es la SH, la K y la N. Shakán, de morar. Y de aquí viene la palabra Shekinah. ¿Han escuchado hablar la palabra Shekinah? Sí. Es la gloria de Dios sobre el arca del pacto, la presencia de Dios allí, ¿sí? La morada, ¿sí? Dios viene a posarse sobre el arca. Entonces, de esta misma palabra, Mishkan, Shakan, Shekinah, son todas de una misma raíz. Y en este caso se traduce como tabernáculo. Después tenemos otra frase que aparece en el Antiguo Testamento, principalmente en el Pentateuco, y en lugares estratégicos, que es Ohel Moed. Ohel significa literalmente tienda. Ohel es la palabra más común para referirse a las tiendas de los que habitan en, ¿cómo se llaman los que habitan en tiendas? Los nómades. Nómade, bueno, no sé, la gente que anda de lugar en lugar. Y en este caso también Israel, cuando anduvo por el desierto, ellos habitaban en Ohel, o sea, habitaban en tiendas. Y Moed es una palabra bien interesante porque esta palabra, Moed, es una palabra que se puede traducir como tiempo o como espacio. Por lo tanto, Ohel Moed podría ser la tienda del encuentro, ¿sí? Como un tiempo de encuentro o como un lugar de encuentro. Y también se podría traducir como el tabernáculo de reunión. Yo creo que muchas veces nos hemos dado cuenta cuando leemos nuestra Biblia en castellano, ¿verdad? Aparece esta frase, el tabernáculo de reunión. Lo han visto más de alguna vez, ¿cierto? O a veces se traduce en algunas Biblias como la tienda del encuentro. La palabra moed entonces puede significar encuentro o reunión, pero esta palabra moed incluye tiempo y espacio. O sea, podríamos traducirla como tiempo o también como lugar. Y curiosamente, cuando en Daniel capítulo 12, versículo 7, dice hasta tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, adivinen qué palabra es. Moed. Moed, allí está refiriéndose a un periodo, por lo tanto se debe traducir como tiempo. Pero la connotación que tiene detrás es que es un tiempo de encuentro. Y es una palabra que pertenece al lenguaje del santuario. ¿Mm? Bueno, así que son tres las palabras o frases que se utilizan comúnmente para referirse al santuario de Dios en el Pentateuco, particularmente en el Éxodo. Ahora, si ustedes se dan cuenta, la palabra santuario, entre paréntesis, la palabra Mishkan, la primera vez que aparece en la Biblia es allí, en Éxodo 25, 9. Y el santuario como tal comienza en el capítulo 25, que lo vimos acá. Entonces la pregunta que podemos hacernos, ¿qué pasa con los capítulos anteriores del Éxodo? O sea, ¿el santuario solamente es algo que tiene que ver con los capítulos finales del libro? ¿Y qué pasa con los capítulos anteriores? Bueno, el Éxodo, el libro del Éxodo, lo podríamos dividir en dos mitades. Los primeros capítulos, del 1 al 19, es toda la historia de la salida de Israel de Egipto. El éxodo propiamente tal, cuando ellos salen de Egipto, de vivir oprimidos por el faraón, salen, cruzan el mar, bueno, están las plagas, toda la historia, ¿verdad? Cruzan el mar Rojo, siguen avanzando hasta llegar al monte Sinaí. En el capítulo 19 llegan al Sinaí. Leamos el capítulo 19:1 del Éxodo. A ver si alguien me ayuda. Vamos a pedirle a Blasti, que yo la veo aquí bien entusiasmada buscando en su Biblia. Perdón, Blasi, siempre digo Blasti, no sé por qué. Sí, es Blasi. Blasi. Ya, el 19:1. Ajá. Ya, dice, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Ya, entonces ahí está diciendo que en el mes tercero, o sea, hubo 3 meses o 2 meses, digamos,
en que ellos se demoraron en salir desde Egipto hasta el desierto del Sinaí. Llegaron al pie del monte Sinaí. Ellos salieron el mes primero, el mes de Abib, y llegaron en el mes tercero, que se llama Sivan. Y en el mismo día, es decir, el día 14, el día que ellos mataron el Cordero Pascual, si ustedes recuerdan. Entonces, en estos capítulos, del 1 al 19, tenemos a Israel caminando, avanzando, hasta el Sinaí. En el 19.1 llegan al Sinaí, y en el resto del libro del Éxodo no se mueven del Sinaí. Porque en el Sinaí, en el capítulo 19, Dios hace un pacto con Israel. En el capítulo 20 le entrega los 10 mandamientos. ¿En qué capítulo tenemos los 10 mandamientos del Éxodo? En el 20, ¿cierto? Y luego tenemos otros mandamientos del capítulo 21 hasta el 24, y en el capítulo 25 en adelante, hasta el capítulo 40, hasta el final, es solamente tabernáculo, solamente el santuario, que lo podemos dividir desde el capítulo 25 al 31, están las instrucciones para construir el tabernáculo. Y desde el capítulo 35 al 40 está la construcción propiamente tal del tabernáculo. Entonces la instrucción para construirlo está desde el 25 al 31 y la construcción del 35 al 40. ¿Y qué pasa en esos capítulos que no hay tabernáculo, entre el 32 y 34? ¿Alguien sabe qué ocurre? Porque tenemos desde el... A ver si puedo compartir la pizarra yo. Voy a ver si puedo compartir la pizarra. Aquí tenemos un pizarrón que traje. Me lo traje en brazos. No en brazos, pero miren. Entonces tenemos que del 1 al 19 nosotros tenemos la salida desde Egipto al Sinaí. Estamos en el Sinaí. Israel estará en el Sinaí hasta el final. ¿Sí? Bueno, si yo escribo mal con lápiz, imagínense con esto. Ahí estamos en el Sinaí. Ahora tenemos desde el 25, porque dijimos que el 20 al 24 Dios entrega las leyes del pacto. El 25, bueno, esto tendría que haber sido más extenso. Voy a seguir acá. Capítulo 25 al 31 están la instrucción para construir. Sí. Y desde el 35 hasta el 40 está la ejecución de ese plano, está la construcción del tabernáculo. En el 40 se inaugura. Entonces, ¿qué pasa aquí entre el 32 al 34? ¿Alguien sabe? Se quebranta la ley. Se quebranta la ley, y el 32 es cuando hacen el becerro de oro. Exactamente. Allí tenemos una rebelión. El pueblo de Israel quebranta el pacto que Dios había hecho. Dios hace un pacto, da las leyes del pacto, y luego Dios da los planos para que le construyan su casita, porque ya que hay un pacto entre los dos, van a vivir juntos. Dios espera que ellos sean su pueblo y Él sea su Dios. Entraron en la alianza, se dieron la mano, vamos a vivir juntos. Entonces Él le dice, bueno, hagan así mi casa, el centro de adoración. Inmediatamente, ¿verdad? Después que Dios le entrega esa revelación, Moisés baja y se da cuenta que el pueblo ya quebró el pacto y todavía ni siquiera les cuenta cómo va a ser el tabernáculo. O sea, parece que todo este plan de Dios, que es un plan de salvación, el enemigo logró, como decimos, meter la cola y lo echó todo a perder. Y en lugar de construir un tabernáculo para adorar al Dios verdadero, ellos construyeron un becerro para adorar a dioses falsos. El pueblo se rebela. Pero a pesar de eso, ¿verdad? En estos capítulos se nos cuenta que finalmente Dios perdona al pueblo y de todas maneras permite que ese tabernáculo que fue revelado acá sea construido acá. ¿Se acuerdan ustedes que dijimos que los capítulos 25 al 31 que tenemos acá, y voy a cambiar de color para
A ver, aquí veo colores. Estos capítulos, ¿se acuerdan que yo le dije que se dividen en 7 partes? La instrucción para construir el tabernáculo en realidad son 7 oráculos. Cada uno comienza con la frase, y dijo Dios a Moisés, o habló Dios a Moisés. Y eso nos recuerda o es paralelo con los 7 dichos de la creación, donde cada día de la creación Dios dice, y dijo Dios, haya luz, y dijo Dios, haya expansión, y dijo Dios, produzca la tierra, etc. Entonces los 7 dichos divinos para la construcción del tabernáculo, en paralelo con los 7 dichos divinos para la creación, nos muestran que el objetivo de la creación de la tierra como morada de Dios con el hombre es similar al objetivo de la creación del tabernáculo como morada de Dios con su pueblo. Y dijimos que el séptimo dicho, o más bien el séptimo día de Génesis capítulo 1 y 2, es el sábado, que es el lugar de encuentro, y se califica como Kodesh, santo. Y el séptimo dicho acá, en el capítulo 31, también es la instrucción para guardar el sábado. Ahora, viene la rebelión, el becerro de oro, la falsa adoración, y en el capítulo 35 se reanuda el tema del santuario, otra vez recordando el sábado. O sea, el sábado hace como un sándwich. Esta rebelión queda de lado y antes y después tenemos el mandato a guardar el sábado. Pero yo le había mencionado esto por otra cosa, a ver, ¿por qué se lo había mencionado? Que los teólogos, y esto no lo han hecho teólogos adventistas, sino teólogos bautistas, ven acá, en los capítulos 25 al 31, los 7 días de la creación, y luego ven Génesis 3, la caída, Génesis 3 y 4. Porque después de la creación, que todo es perfecto, organizado, etc., vemos la gran decepción que ese hombre, esa mujer que Dios creó, en ese jardín del Edén, se rebelan contra el Creador, escuchando a la serpiente. Y en el capítulo 4 vemos el primer asesinato. Entonces parece que todo lo que es bonito en los primeros 2 capítulos del Génesis, esa creación perfecta, inmediatamente se echa a perder. Aquí otra vez vemos que la idea de crear un tabernáculo es roto aquello por esta rebelión. Sin embargo, los capítulos 35 al 40, con la reanudación de los planes divinos y la construcción del tabernáculo, y el capítulo 40 con la venida de Dios al tabernáculo, Él desciende para morar y su gloria llena el templo, representa todo el plan de salvación que se inaugura inmediatamente después de la rebelión y que culminará finalmente con la segunda venida de Cristo en gloria y majestad. No sé si ustedes se dan cuenta que cuán hermoso es, ¿verdad? Toda esta analogía. La creación, la caída, la restauración. Así podríamos llamarle. Ahora, perdón, ¿sí? Héctor, y también aquí se podría ver la misericordia y la gracia que Dios pone a disposición de su pueblo caído. Exactamente, justamente. El tabernáculo está revelando la gracia de Dios. Ahora, estos capítulos 19 al 24, que es donde Dios hace el pacto y entrega las leyes y los 10 mandamientos, ¿qué tienen que ver con el tabernáculo? ¿Será que el tabernáculo o el santuario, la morada de Dios, comienza en el 25 nomás? No, porque en el capítulo 19 vemos que Dios desciende al monte y habla cara a cara con el pueblo. O sea, esta idea de venir a morar, de descender, de manifestarse, de hablar a su pueblo y estar en medio de ellos, lo vemos reflejado acá, en la cumbre del monte Sinaí. Vamos a dibujar el monte. Arriba hay una nube donde Dios se manifiesta y salen rayos, ¿verdad? Y truenos que reflejan la gloria de Dios. Y arriba Dios escribe
los 10 mandamientos, que son las tablas del pacto, que son las mismas que van a ser depositadas, ¿dónde? En el arca. En el arca del santuario, en el mismo lugar donde Dios manifestará su gloria posteriormente. Ahora, este monte, si ustedes leen detenidamente los capítulos 19 al 24, particularmente el 19, dice que en la cumbre, en la nube, en la cima, solamente entraba Moisés. ¿Se acuerdan? Así es. En la falda podían acompañarlo a Aarón, Josué, Hur y los ancianos. Pero el resto del pueblo debía quedar abajo, rodear el monte. Y cualquiera que se atreviera a pasar este límite, esa persona debía ser apedreada. En otras palabras, toda la planicie alrededor del Sinaí era el lugar donde el pueblo podía estar. Hasta ahí llegaba. La falda era un lugar al cual tenían acceso algunos, pero la cima, donde estaba la gloria de Dios y donde entregó los 10 mandamientos, solamente un hombre podía entrar y ver a Dios cara a cara. Moisés. Ahora, cuando el pueblo tuvo que irse de ese lugar, cuando tuvo que marcharse para siempre del Sinaí, porque la meta era llegar a la Canaán terrenal, entonces, no sé si a ustedes les ha pasado cuando han ido a algún lugar bonito y han pasado unas vacaciones, unos días, han conocido gente, lugares hermosos, se han tomado fotos y se acaban las vacaciones y tienen que irse. Cierto. ¿No les gustaría guardar en la maleta ese lugar y llevárselo? Cierto. Sí, Dan ganas de llevárselo, ¿verdad? Héctor, Bueno, sí. ¿sí? Héctor, una pregunta. Aquí también, ¿Escucho, Carlos? sí, podría hacerse una aplicación, ¿no es cierto?, con respecto a Génesis 3:9, cuando luego oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba por el huerto del aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová. Y él preguntó, ¿dónde estás? Desde el principio podríamos establecer que Dios busca al hombre, no el hombre a Dios. Exacto. En realidad, Génesis, los primeros 3 capítulos son programáticos para todo el resto de la Biblia. Mm. Esa búsqueda de Dios y la huida del hombre se ve continuamente. Bueno, miren, entonces esto que ocurre aquí en el Sinaí, que Dios desciende para habitar y para manifestarse a su pueblo, esto, el monte no lo pueden llevar, definitivamente. Aunque si tuviéramos fe como el grano de una mostaza, podríamos mover los montes, pero acá este monte se va a quedar ahí nomás. Ellos se van para siempre. Pero Dios dice, bueno, hagamos un monte en miniatura, hagamos un monte portátil. El santuario, el tabernáculo, en realidad es un monte portátil donde la presencia de Dios se va con ellos. Dios no se queda ahí y les dice, chao, fue lindo compartir con ustedes, hasta la vista, sino que Dios se baja del monte, entra al tabernáculo y le dice, vámonos juntos. Hicimos un pacto. Yo seré su Dios, ustedes mi pueblo. Entonces sigamos juntos para siempre. No nos separemos. Y si ustedes ven acá, la parte de abajo, alrededor del monte, donde todo el pueblo podía acceder, nos recuerda el atrio. Si hacemos un dibujito del santuario acá, en el atrio todo el pueblo podía entrar. Pero luego hay un lugar que es la falda del monte donde solamente algunos podían subir, y el lugar santo era un lugar donde solamente algunos podían entrar. Pero después tenemos la cima, donde estaba la gloria de Dios y donde Él entregó los 10 mandamientos, que nos recuerda este lugar que es más exclusivo, un lugar santísimo, donde solamente un hombre también puede entrar, donde se manifiesta la gloria de Dios y donde Dios hizo depositar los 10 mandamientos. Por lo tanto, la estructura del tabernáculo está siguiendo este patrón del monte Sinaí. Entonces, realmente el tema del tabernáculo comienza en el 25 en adelante. Los capítulos 19 al 24 no están involucrados. Sí lo están, ¿verdad? Sí lo están. El principio es el mismo. Harán un santuario para mí y habitaré en medio de ustedes. Ahora la pregunta,
los capítulos 1 al 18 hablan del tabernáculo? ¿O tienen la misma idea, el mismo principio del tabernáculo? Miren, estos capítulos se dice que la primera mitad del Éxodo, del 1 al 19, están contando la historia del Éxodo, la salida, y del 20 en adelante nos hablan del tabernáculo. Pero el tabernáculo como lugar y la historia del Éxodo como historia están hablando de un mismo tema. ¿Cuál será el tema en común del Éxodo y del tabernáculo? Piénsenlo un minuto y me dan una respuesta. Una palabra que defina ambas cosas. ¿La salvación del ser humano? Amén. Es la salvación. El Éxodo no es la historia de la salvación. El Éxodo es la historia de la salvación de un pueblo por gracia. ¿Fue Israel el que luchó contra los soldados egipcios? ¿Israel derrotó a Faraón? ¿Israel abrió el mar? ¿Israel mandó las plagas? La verdad es que el pueblo no hizo nada. No podía hacer nada contra un imperio tan poderoso. Fue solamente la obra de Dios que salvó a su pueblo de una esclavitud imposible de doblegar. Por eso es que los evangelios en el Nuevo Testamento hablan de la cruz de Cristo como el nuevo Éxodo. Sobre todo el Evangelio de Juan. La cruz es el Éxodo. Faraón, con su duro corazón, es Satanás que nos tiene esclavizados bajo el pecado. Y Cristo nos libertó en la cruz. Por eso es que Juan 1:29, cuando el Bautista presenta a Cristo, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero está en la historia del Éxodo. La misma noche que sacrificaron al Cordero, Moisés gritó: somos libres. Estando todavía en tierra de Egipto, pero ya eran libres. Ellos comieron el Cordero de pie, ¿se acuerdan? Y con el equipaje puesto. ¿Por qué? Porque inmediatamente al matar al Cordero, ellos ya eran libres, estando en Egipto. Entonces podemos decir que una vez que aceptamos a Cristo como Salvador, podemos gritar: soy libre. Cristo nos libertó, ¿verdad? Y bueno, todavía estamos en la tierra. Todavía estamos en el mundo donde el enemigo impera, pero ya somos libres. Y luego Israel salió, pero pasó mucho tiempo antes de que entraran a la Canaán terrenal, a la tierra prometida. Nosotros, una vez que salimos de la esclavitud de Egipto, comenzamos a caminar por el camino de la santificación, pero va a pasar mucho tiempo hasta que podamos llegar a la Canaán celestial también. Entonces, los tres pasos que menciona el apóstol Pablo, la justificación, la santificación y la glorificación, las tenemos aquí en el libro del Éxodo. Y podemos decir que así como la historia del Éxodo, la historia de la salida, es una historia de salvación, el tabernáculo, el santuario, nos ilustra la historia de la salvación más grande, en este caso del Éxodo de la cruz. Porque el santuario es el método pedagógico de Dios para revelar la salvación. Pero hay algo más. Yo les quiero mostrar aquí. A ver, vamos a mostrar el PowerPoint. Y tengo preparada esta diapositiva. Éxodo 3, 12 al 16, que lo podemos leer aquí o en sus Biblias. Yo los invito a que lo busquemos. Y es cuando Dios llama a Moisés para enviarlo a liberar al pueblo. A ver si alguien lo puede leer. El capítulo 3, 12 al 16. Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte.
Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además, dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Ya. Entonces, fíjense ustedes que cuando Dios llama a Moisés, que está viviendo en Madián, y le dice que él vaya a liberar al pueblo, Moisés pone un montón de excusas. Es como nosotros, ¿verdad? Un hermano publicó en Facebook que cuando no había restricciones, nadie quería salir a predicar. Pero ahora que ya nadie puede salir, todos queremos predicar. Y es así, ¿verdad? Bueno, entonces Dios le dice a Moisés que vaya y le diga, reúna al pueblo de Israel en Egipto y le diga, miren, Dios, el Dios de vuestros padres, me ha enviado a librarlos. Entonces Moisés pone como excusa, ellos me van a preguntar, ¿y cómo se llama Dios? ¿Cuál es su nombre? Y la respuesta es, yo soy el que soy. Y aquí tenemos nosotros nuestra Biblia en castellano, que no puede reflejar exactamente lo que dice el idioma hebreo, porque en el idioma hebreo el verbo ser o estar, o sea, el verbo hayá, significa ser o estar. O sea, podríamos traducir yo soy el que soy, o podríamos decir yo estoy el que estoy. Aunque en el idioma original no está el pronombre yo. Literalmente sería soy el que soy, o también podríamos decir estoy el que estoy. ¿Mm? Y bueno, yo propongo traducir estoy en vez de soy, porque la pregunta, este mismo verbo, ustedes ven el cursor, ¿cierto? Que yo estoy moviendo acá. ¿Lo ven, el cursor? ¿No lo logran ver? Bueno, no No, sé se si... ven los dibujos todavía. No, se ve. Ah, se ven los dibujos, no se ve Sí, están el solamente los texto. dibujos. No. Yo veo la pizarra. Ah, ya. Entonces lo que voy a hacer es compartir de nuevo. ¿Dónde es? A ver, voy a cerrar la pizarra. Compartir el PowerPoint. ¿Ahí? Ahí sí. Ya. Sí, ahí sí. Bueno, aquí yo estoy apuntando, yo soy el que soy. Exactamente esta misma frase aparece aquí, pero la Reina Valera no la traduce yo soy. ¿Cómo la traduce? Yo estaré. Yo estaré. Yo estaré contigo. Yo estaré o yo estoy. Porque resulta que en el idioma hebreo no hay tiempos verbales. Aquí es un poco arbitrario traducirla como futuro o como presente. Podríamos traducir, Dios le respondió, yo estoy contigo. Y Héctor, después, perdón, para terminar la idea, el 14, respondió Dios a Moisés, yo estoy, dile a Israel, yo estoy con ustedes. A ver, alguien iba a decir algo. yo iba a decir que, iba a preguntar, digamos, pues se me ocurre en estos momentos la conjugación, no se me ocurre otra palabra en este minuto, entre espacio y tiempo, que son los atributos de Dios. Porque él estaría en espacio y en tiempo con el ser humano. Sí, Dios está
con su pueblo en el tiempo y en el espacio. ¿Y por qué es importante que Dios les asegure que Él está con ellos? Porque en los capítulos 1 y 2 dice que Israel estuvo oprimido en Egipto 400 años. Y dice que ellos clamaban a Dios y pasaron siglo tras siglo. Y llegó un faraón que mandó a matar a los niños. Y Dios no apareció para interceder ni salvar a esos niños. Entonces los hijos de Israel se preguntaban, ¿dónde está Dios? Las madres que veían a sus hijos ser asesinados decían, Dios nos dejó solos. Fíjense lo fuerte. Esa misma pregunta se la hace hoy la gente. ¿Dónde está Dios en medio de esta catástrofe? Hay gente muriendo en todas partes. En Italia, en casi cada hogar hay un funeral, hay alguien que ha muerto. Entonces la gente se puede preguntar, ¿dónde está Dios? Dios nos dejó. Algunos podrían concluir, Dios no existe. Sin embargo, Dios se aparece a Moisés y dice, yo estoy contigo. Y anda, dile a Israel, yo estoy con ellos. Y cuando Moisés le pregunta, dime tu nombre, no es que Moisés quiera, digamos, preguntarle el nombre, sino que es como decirle, mira, yo les voy a decir, el Dios de vuestros padres me ha hablado, ellos me van a decir, no sabemos ni el nombre de Él. Dios se olvidó de nosotros. El Dios de nuestros padres no es nuestro Dios, porque Dios hoy no se revela, no se manifiesta. Entonces, no sabemos ni cómo se llama. Y Moisés dice, ¿y cómo yo me voy a presentar ahora? Yo mismo estuve 40 años en el exilio, 40 años atrás yo intenté salvar a Israel y tú no me ayudaste, me dejaste solo. Y tuve que vivir acá con la oveja y envejecer. Y ahora me están mandando. Entonces, ¿cómo yo, con qué cara voy y me presento y digo, vengo de parte de Dios? Ellos me van a preguntar, bueno, ¿y cómo se llama? No lo conocemos. Entonces Dios viene y le dice, Moisés, yo estoy, anda, dile, yo estoy con ustedes. Y yo puse todos estos versículos, no los vamos a analizar todos, pero ustedes pueden ver que el verbo ser o estar se repite muchas veces solo, que a veces nuestra Biblia lo traduce como yo soy, o a veces como yo estoy. Y Dios le dice, yo soy, me envió a vosotros. Pero cuando dice, así dirás a los hijos de Israel, Jehová. Y Jehová es el mismo verbo, pero ya no en tiempo, no en primera persona yo, sino en tercera persona él. Así dirás a los hijos de Israel, Él está, el Dios de nuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este será mi nombre para siempre, así me van a recordar, Él está. Ese digamos, el significado. Entonces yo le pregunto ahora a ustedes, ¿qué tiene que ver esto con la primera mitad, esta historia? ¿Qué tiene que ver con el tabernáculo de reunión? ¿Qué tiene que ver con el santuario de la segunda mitad del libro? Tiene que ver con la confirmación que Él va a estar en tiempo y espacio con su pueblo. ¿Puede Claro, ser? exactamente, porque en el 25:8 que leímos al principio dice, harán un santuario para mí y habitaré en medio de ustedes. O sea, Dios ya estaba con ellos en espíritu. Siempre estuvo, pero ellos nunca se dieron cuenta que Dios estuvo con ellos. Entonces ahora Dios quiere vivir en una forma más visible, más concreta. Dice, háganme a mí también una casa y voy a ser vecino de ustedes. Quiero vivir en medio de ustedes. Y eso que vemos en la segunda mitad del Éxodo es lo mismo de la primera mitad, solamente que en la primera mitad nunca se dieron cuenta que Dios estaba con ellos. Ahora sí escucho, Carlos. Disculpa, Dios quiere estar presente como Dios vivo con nosotros, como hoy día en la crisis que estamos viviendo, nosotros por fe establecemos que Dios está con nosotros. Claro. O sea, si ocurre algo malo, si hay una muerte, si hay sufrimiento, no es que Dios no esté con nosotros. ¿Se dan cuenta? Ahora,
yo puse aquí varias diapositivas, pero en el fondo todas son más o menos lo mismo. Yo puse otras veces que aparece el mismo nombre hebreo, pero lo traduce, por ejemplo, aquí en Éxodo 3:16. ¿Dónde está? Yo he estado pendiente de ustedes, lo traduce la Nueva Versión Internacional, pero es yo estoy o yo soy. Yo estoy pendiente de ustedes. Y puse otra versión, pero lo mismo. Y aquí puse el texto hebreo. Y yo quiero resaltar, solamente lo hago para que ustedes vean cuando dice yo soy el que soy, dice Eje. Eje, esta primera letra que ustedes ven acá, es la que, esta es la raíz, las tres letras, 1, 2 y 3. Estas son las tres letras. Pero esta letra que está delante, que es un prefijo, es lo que transforma este verbo en primera persona, yo. No está el pronombre, pero esta letra ya me dice que yo debo pronunciarlo soy o estoy. No estaré o él o está o estás tú o estamos, sino que esta primera letra me indica que el verbo es de primera persona, singular. Estoy, el que estoy, doble énfasis. Y después aparece la misma eje, ¿se dan cuenta? Y aquí, curiosamente, lo traducen también como yo soy, siempre, pero la verdad es que es yo estoy. Y fíjense ustedes aquí, después dice, diles Jehová, y son las mismas tres letras de acá, solamente que esta primera, que indica primera persona, es cambiada por esta que indica tercera persona. Cuando Dios da su nombre, se llama yo estoy, y cuando Israel se refiere a Dios, lo pronuncia pero en tercera persona, Él está. Eso significa Jehová. Jehová o Yahvé significa Él está. Nosotros lo llamamos así, Él está, pero cuando Dios se pronuncia su nombre, dice yo estoy, pero significa lo mismo, la presencia de Dios. Y quiero mostrar por último que esta misma Eje, que significa yo soy, está en el 12, solamente que aquí la Reina Valera lo traduce el 12 como yo estaré, pero es exactamente la misma. Aquí lo traduce yo soy. Era acá, ¿sí? Bueno, y luego yo tengo los otros textos, otros ejemplos, Eje, que significa yo soy o yo estoy, y lo traduce, por ejemplo, en Deuteronomio 31, 23, yo estaré contigo, antes de que Moisés muera. Y luego cuando muere, y Josué dirige al pueblo, Dios le dice, nadie podrá hacerte frente en todos los días de tu vida, como estuve, y la misma raíz, pero ahora digamos en otro estado, que sería Hayití, yo estuve con Moisés, Hayití, estaré, Eje, estaré contigo, que significa estoy en realidad. Como estuve con Moisés, estoy contigo, no te dejaré ni te desampararé. Por lo tanto, todo el libro del Éxodo es una gran promesa de la presencia de Dios en medio nuestro. Y Génesis comienza con Dios creando un mundo para vivir con nosotros, para que le veamos cara a cara, para que seamos su propia imagen y semejanza. Pero el capítulo 3 rompe toda esa felicidad porque el pecado nos separa, y nos separa para siempre, por lo menos hasta que el Señor arregle las cosas. Por lo tanto, el libro del Éxodo es un intento de volver al Edén. Podríamos decir que el santuario, el tabernáculo, es un nuevo Edén, un Edén temporal, un Edén portátil. Es un lugar donde nos podemos encontrar con el Creador cara a cara, así como se encontraba Adán y Eva con Dios. Por eso todos los paralelos, si ustedes recuerdan. Y tengo también el texto griego de Éxodo 3, 12 al 17, donde, bueno, utiliza en forma distinta el verbo, esomai, esto está en futuro, aquí eimi está en presente, pero ustedes vieron que en hebreo estaba en la misma forma,
Y estas palabras, ego eimi hoon, que significa yo soy el que soy, la utiliza Jesús en el Evangelio de Juan. Y por eso es que los fariseos quieren apedrearlo y matarlo, porque utiliza estas palabras que en la versión griega del Antiguo Testamento es el nombre divino. Y después la palabra Jehová lo traduce como Señor, la Septuaginta, la versión griega. Solamente estoy mostrando esos detalles. Y aquí ya terminando, les muestro algunas opiniones de algunos eruditos. Estas son de eruditos adventistas, particularmente de este señor que lo tengo acá, a ver, se los muestro. Se llama John Dybdahl. Se lo muestro allí, a ver, ahí, John Dybdahl, comentario del Éxodo, es un comentario relativamente pequeño, y él dice, por ejemplo, lo siguiente, hablando del nombre de Dios: esta no es una preocupación acerca de la esencia y el ser de Dios, o una declaración filosófica de la preexistencia y la eternidad. Entonces, ante la pregunta, ¿traducimos yo soy o traducimos yo estoy? Si traducimos yo soy, estaría explicando quién es, estaría hablando de su existencia. Pero yo les pregunto, Israel sufriendo en Egipto, ¿estarían preocupados por saber los atributos, la preexistencia divina, por definir el ser de Dios? ¿Habría una preocupación ontológica? ¿O habría una preocupación, un grito de ayuda? Sálvanos, sácanos de aquí. Si ustedes se están ahogando y ven no sé, un teólogo afuera, le dirían, explícame Apocalipsis 17, o le dirían, sálvame. Yo creo que nuestro grito de auxilio es que nos saque, independientemente, ¿verdad?, cuántas cosas podría enseñarnos. Si nos salva, después que nos enseñe. Pero cuando Dios da su nombre, no da su nombre para revelar su existencia o su esencia. No es el interés ni es la preocupación del pueblo, sino que la preocupación allí es que Dios los salve. Por lo tanto, el nombre de Dios está íntimamente relacionado con la salvación. Continúa diciendo, esta no es una respuesta juguetona, algo evasiva, con la intención de que fuera enigmática y velada. Ustedes ven que los testigos de Jehová forman toda una trama de que el nombre de Dios es como un secreto, que son los únicos especiales porque lo pueden llevar y algo así. Y los judíos nos dicen que el nombre de Dios es un misterio, que no se debe pronunciar, pero al contrario, Dios está revelando un nombre que es simple, que hasta un niño lo puede entender. Y Dios quiere que lo pronunciemos y que lo conozcamos con ese nombre. Dice, Moisés está seriamente preocupado pensando qué debe decirle al pueblo. Necesita ayuda para llevar a cabo su misión. Este no es un momento para que Dios se ponga a jugar. Dios está revelando su nombre en una forma íntima y fácil de comprender para un pueblo embrutecido por el trabajo. No pretende que su nombre no sea pronunciado u olvidada su pronunciación. Dios se ha acercado y se presenta con su nombre. Dios se está dando a conocer. Dios ha estado con los patriarcas, está ahora con nosotros y estará siempre a nuestro lado. Llamémoslo por su nombre. Su nombre es Él está. Bueno, estas ideas son más o menos similares. Yo sí les dejé ya la diapositiva, pero quiero terminar con una frase de este diccionario. Miren qué interesante, este diccionario del Pentateuco. Aquí participaron 3 profesores míos en hacer este diccionario, y es interdenominacional. Aquí hay metodistas, bautistas, católicos, judíos, adventistas, hay de todo tipo, los mejores, que escriben solo del Pentateuco, y dice, el candelabro encendido diariamente en el tabernáculo, la morada de Dios, el incienso que se usaba como perfume en esos tiempos, y pan sobre la mesa, imprime en la mente el hecho de que el Señor verdaderamente había hecho del tabernáculo su residencia. Si había una lámpara encendida, incienso quemándose y pan sobre la mesa, entonces es que había alguien en casa. Hermoso, ¿verdad? Bueno, ahí tengo la última diapositiva.
tanto el Éxodo como el Santuario revelan el plan de salvación. Los paralelos ya los mostré, los mostré en la pizarra, no los puse acá, pero para que lo recuerden. Estas otras temáticas las vamos a ver cuando veamos la segunda parte del Éxodo y veamos también el libro de Levítico. Pero los dejo con esa frase. Esta es la introducción entonces al santuario en el Éxodo. No entramos al santuario, no hemos visto los muebles, no hemos visto lo que se hace en el santuario, pero yo quería mostrar la parte periférica y qué relación tiene todo el libro con esta sección que habla del santuario. Si hay alguna pregunta, alguna opinión, la podemos escuchar. Bueno, parece que no hay opinión. Quedamos sin palabras, Héctor. Es que fue muy contundente y extraordinario esto. Es hermoso, sí, a mí me emociona. Sí. Es el hecho de uno en realidad tiene un sesgo con respecto al santuario que está basado mucho en la liturgia y cosas que tienen que ver como con los muebles, entonces el hecho tan simple de que estando la luz encendida, viendo incienso y pan sobre la mesa, es Cristo cuando nos dice que Él toca la puerta, que quiere cenar con nosotros, en lo más simple de su no, es increíble, Héctor, es realmente increíble. Es maravilloso, sí. Es maravilloso. Es maravilloso. Bueno, piensen ustedes que mucha gente, muchos cristianos, a veces nosotros mismos, pensamos que los libros del Pentateuco son áridos, son puras leyes, que era para los judíos, no tiene nada que decirnos. Pero la verdad es que el plan de salvación aquí brilla. Cristo brilla en cada página de la Escritura. Héctor, es impresionante. Héctor. ¿Sí? ¿Escucho? Sí, esta idea que queda clara en el Éxodo de que Dios está en el santuario, ¿qué paralelismo pudiera tener en Apocalipsis o en el libro de Hebreo, donde esta misma idea encuentre un eco, un paralelo perfecto? ¿Dónde podríamos encontrar esta misma idea de que el santuario celestial es ese lugar donde Dios también está, o cómo esta idea de vecindad, cómo conciliar esta idea de vecindad que tenía el tabernáculo del desierto con el santuario celestial para los cristianos de hoy? Bueno, tiene mucho que ver, si nosotros vemos cuando el Mesías es anunciado por Isaías, es anunciado como Emmanuel, Dios con nosotros. También vemos después que Juan 1:14 dice que el verbo se hizo carne y tabernaculó entre nosotros. Esa es la palabra que utiliza, la palabra tabernáculo, pero como verbo, habitó entre nosotros, tabernaculó. Y después tenemos en Apocalipsis, por ejemplo, el capítulo 21, versículo 2, cuando dice que está descendiendo a la Nueva Jerusalén y una voz de los cielos dice: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. 4 veces repite la idea de que vamos a vivir con Él. Y la Jerusalén es llamada el tabernáculo de Dios con los hombres. Y la Jerusalén tiene forma de un cubo, porque las 3 medidas, alto, largo y ancho, son iguales. Y de todo el tabernáculo, el lugar santísimo era un cubo perfecto, 10 codos de alto, 10 codos de ancho y 10 codos de largo. Entonces, toda la ciudad será un lugar santísimo. Y vemos muchos otros elementos. En la Nueva Jerusalén se reúnen elementos del tabernáculo con elementos del santuario, del Edén, porque allí está el árbol de la vida, está el río que cruza el Edén. Entonces el Edén como lugar de encuentro de Dios con el hombre en Génesis, y el tabernáculo como lugar de encuentro de Dios con el hombre en Éxodo, los dos juntos están en Apocalipsis 21 y 22. Sí, Héctor, entre otras cosas. Sí.
también en Hebreo 8 también se establece la diferencia entre el verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Y todo nos Exacto. direcciona derechamente a Cristo. Claro, ajá, exactamente. El tabernáculo celestial en realidad no es que el tabernáculo haya sido posterior, sino que el celestial es anterior y el terrenal fue hecho de acuerdo a ese modelo. Podríamos decir que el original está allá, en el cielo. Es cierto. Amén. Bueno, no sé si alguien tiene alguna opinión, algo más que aportar, o si no, damos por concluido el tema. Héctor, ¿Sí? la palabra Jehová, Ujú. entonces significa Él está. Sí. Sí, en muchas Biblias se traduce como Él es, como hablando de su existencia, pero ustedes ven que el contexto no está hablando de la existencia de Dios, sino de la presencia de Dios. Entonces la mejor traducción es Él está. Qué maravilloso. ¿Sí? Qué maravilla. Se llama tu Dios, Él está aquí. Ese es su nombre, Él está. Pastor Héctor, una consulta. Ujú. Con respecto a eso, la palabra, porque una vez le pregunté a un sacerdote, le pregunté por la palabra Yahvé. Ujú. Me dijo, esa es la forma que le da el Nuevo Testamento a Jesús, y Jehová el nombre que le da el Antiguo Testamento. Eso me dijo No, el sacerdote. la verdad es que Yahvé es la mejor pronunciación del nombre divino, Él está. Él está, o como lo traduce en alguna Biblia, Él es. En hebreo, Yahvé. Pero resulta que Jehová es un nombre híbrido, no es real, porque son digamos, las consonantes del nombre Yahvé, pero las vocales del título El Señor, Adonai. Cuando se unen, digamos, Adonai con Yahvé, quedaría como Yedonai o Yedoná. Y la Y, digamos, la Y en inglés es J. La J en inglés se pronuncia John en lugar de Jon. Y nosotros, como copiamos del inglés lo mismo del latín, entonces la J nosotros la pronunciamos distinto. Debiéramos pronunciarlo con Y, pero lo pronunciamos con J, Jehová. En inglés, Jehová se dice Jehová, Jehová, que sería Yahvé, solamente que con las vocales es en realidad la palabra Edoná, que significaría Señor. Es una mezcla de las dos cosas, pero las dos tendrían que ver más que nada con el Antiguo Testamento, porque en el Nuevo Testamento no aparece el nombre Jehová ni Yahvé, sino que se reemplaza por la palabra Kyrios, que significa Señor. Cuando se cita el Antiguo Testamento y en vez de donde aparece el nombre Jehová o Yahvé, lo traduce el Nuevo Testamento como Señor, que era una costumbre ya anterior de los mismos judíos. Los discípulos simplemente están siguiendo la misma costumbre de los judíos. Gracias, pastor. Héctor, ¿Sí? la inicial JHWH es más primitivo, ¿no? ¿También se refiere a Yahvé? Miren, yo se lo voy a mostrar Las siglas. aquí. Sí, se lo voy a mostrar acá. Miren, acá ustedes pueden ver el cursor, ¿cierto? ¿Sí? Ya. El hebreo se escribe de derecha a izquierda. Primera letra, segunda letra, tercera letra y cuarta letra. Aquí tenemos la Y. Pero ¿cómo es el sonido Y en latín? Porque la Biblia pasó durante 1000 años, estuvo solamente en latín. Entonces, en latín, la J suena Y, ya, y, yo, yu. No tienen un sonido J como nosotros. Entonces ellos reemplazan esta letra por la J. Después esta letra como H. Después esta como W o como V. Y esta como H. Entonces la J, H, W, H son las 4 letras, las 4 consonantes que forman el nombre divino.
pero el nombre divino es dinámico, porque se puede escribir de esta forma o de esta forma. De esta forma es como nosotros le llamamos a Él. Él es, perdón, Él está. Pero esta es la forma como Dios mismo se llama a sí mismo, que sería yo estoy. Aquí dice yo estoy, aquí dice Él está. ¿Mm? Entonces estas son las 4 letras que generalmente dibujan. Se las puedo hacer en la pizarra. A ver si acá yo tengo que compartir la pizarra. ¿Ven la pizarra? Ahí sí. Ahora sí. Vamos a borrar estos dibujitos. Entonces, lápiz. ¿Cuál era el lápiz? ¿Este era el lápiz? No, esta era la goma. Se me perdió el lápiz. Aquí está el lápiz, ya. Entonces, fíjense, la yod la hice un poco larga. Bueno, la vamos a hacer acá y vamos a borrarle un poquito. Ah, se me borró todo. Ya. La yod, la G, la Bau, la G. Estas son las 4 letras. Como en castellano escribimos al revés, escribiríamos la yod como la Y, después esta la escribimos como una H, que en realidad tiene un sentido aspirado como el inglés. Después esta es la W, y también se puede transliterar como una V, y esta es otra H. Entonces ahí estaría el nombre. Pero en latín, y también en inglés, Y, ya, ye, yo, yu, se escribe con esta letra. Con esta letra. Esta letra suena ya, ye, yo, yu. Ustedes ven, por ejemplo, que en inglés, como yo les dije, no se escribe, no se pronuncia Jon, sino John. Y todas las palabras que están con J en realidad tienen el sonido de ya, ye, yu. Entonces, si colocamos la A aquí y la E aquí, diría ya, B. Y han visto que en algunas partes el nombre de Dios está abreviado como ya en los salmos. Ahora si yo borro la A y la E y le coloco las consonantes del nombre Edoná, que significa Señor. Edoná. ¿Cómo leería? En latín o en inglés sería Jehová. En castellano sería Jehová. No sé si entienden mejor allí. ¿Entienden mejor? Porque en el idioma hebreo, como le digo, son radicales, son consonantes nomás, no existen las vocales escritas. Las vocales solamente se pronuncian, pero no se escriben. Y si yo le coloco vocales distintas, puedo con esas mismas consonantes pronunciar distintas cosas. El nombre real es Yahvé, pero este otro nombre, Edoná, E o A, son las vocales de la palabra Señor. Y la raíz de la palabra hebrea son estas 3 letras, porque les dije que los semantemas tienen 3 consonantes. Esta está indicando simplemente que es tercera persona singular. Él. Él es. Si yo reemplazo esta, la borro, y la reemplazo por esta letra, que parece una X, se llama Aleph, entonces ya es primera persona y dice yo soy o yo estoy. Eso sería. Perfecto. Uh-huh. Aló, hermano. Sí. Habla Michael de Talca. Hermano Michael, sí. Le quería hacer una consulta. A lo mejor me salgo un poquito del tema. Yo creo que no, pero a lo mejor usted me corrige. Lo que pasa es que yo, además de esto, en
me encuentro estudiando el libro de Ezequiel, que lo encuentro realmente maravilloso porque me he dado cuenta que tiene hay muchas partes que se parecen con Apocalipsis, pero me pasa algo, que cuando, no me recuerdo bien, creo que empecé leyendo Ezequiel 9 y cuando pasé al número 10, Ezequiel menciona los querubines y menciona el atrio. Entonces mi pregunta es, Ezequiel, porque, o sea, por lo que llevo estudiado, él está en Babilonia, significa que no hay santuario, entonces lo que Ezequiel ve en esa visión sería el santuario celestial, ¿verdad? Sí, pero sí, ve el santuario celestial de hecho, pero lo importante de Ezequiel es que si usted ve en el capítulo 1, él es sacerdote. Y él es llamado, o sea, más bien, Dios lo llama al ministerio profético cuando él cumple 30 años, que es la edad cuando los sacerdotes podían entrar al santuario. Y él es, podríamos decir que es una persona frustrada porque lo prepararon toda la vida para ser sacerdote, entrar al santuario, pero está a más de 1000 kilómetros del santuario de Jerusalén y nunca más lo verá porque ese santuario será destruido. Dios vive en el santuario en Jerusalén a más de 1000 kilómetros del sacerdote Ezequiel, pero Ezequiel, en medio de su depresión, Dios viene en su santuario portátil. Le dice, tú no puedes ir a mí porque estás esclavizado, pero yo vengo a ti con el santuario a cuestas. Y ya no eran querubines esculpidos, simbólicos, sino que eran seres vivientes. Los querubines estaban vivos, eran ángeles. ¿Sí? Ya no era un arca del pacto como un baúl fijo, sino que ahora tenía ruedas, se desplazaba. Entonces, esto le muestra a Ezequiel que Dios no está atado al santuario. Él puede moverse. Y de hecho, la misma idea de que Dios quiere morar con su pueblo, se la repite. Dios viene a morar con su pueblo aún estando en cautiverio. Dios va a vivir el cautiverio con ellos. Esa es la idea. Y finalmente Ezequiel termina del capítulos 40 al 48, donde le muestra la visión de que finalmente Dios restaurará a Israel y hará y se construirá un gran santuario. ¿Y cómo termina la última palabra del libro de Ezequiel? Yahvé Shaná, Jehová Shaná, que significa Samá, en hebreo es Shamá, pero como no existe la She, lo escribe Samá. Eso significa Jehová allí. O sea, Jehová estará allí con ellos para siempre. Nadie los separará. La misma idea de la presencia divina. Entonces, todo esto nosotros lo podemos explicar a la luz de Génesis, de la caída. La promesa que Dios le hace de esa simiente que va a lograr unir de nuevo el cielo con la tierra es una promesa real. Y la repite a cada profeta. Bueno, entonces mañana vamos a ver el santuario en Éxodo. Ahora sí vamos a quitarnos el calzado de los pies y vamos a entrar al santuario. ¿Mm? Muchas gracias, hermano. Ajá. Muchas gracias. Mi hermano Héctor, una consulta, a lo mejor estoy fuera de tiempo, ¿puedo hacerla cortita? Bueno, sí. Sí, cuando el pueblo de Dios, en el relato bíblico, habla acerca de que el pueblo empezó a ser mordido por las serpientes. Ajá. ¿Sí? Sí. En ese caso, ¿la presencia de Dios se retiró por completo del santuario? ¿O solo Dios no se retiró, sino permitió, retiró la protección, la manifestación de la nube y la columna de fuego? Bueno, la verdad es que no me lo he preguntado, pero
las serpientes eran propias del desierto. El calor sofocante era propio del desierto. La falta de agua era propio del desierto. Pero la presencia de Dios suplía todo. Entonces ellos no pasaron ese calor intenso porque Jehová estaba como nube de día cubriendo el sol. No pasaron sed porque Dios les daba agua de la roca. No fueron atacados por serpientes ni por escorpiones porque Dios los protegía. Su presencia los mantenía alejados. Entonces con las rebeliones de ellos, claro, si ellos alejan a Dios, están desprotegidos. Y en ese caso las serpientes que eran propias del desierto los atacaron. Y la serpiente allí tiene un papel crucial también porque está apuntando a la serpiente del Edén, la que herirá al Mesías. Y Jesús utiliza esa metáfora en Juan capítulo 3:14 cuando habla con Nicodemo. Como la serpiente fue levantada en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. En otras palabras, podemos ver que toda la historia del Éxodo, del Pentateuco, está apuntando a la cruz. Tiene su origen en Génesis y está apuntando también a la cruz. Bueno, ¿qué les parece que concluyamos con una oración? Amén. ¿A alguien le gustaría dirigir la oración? ¿Puedo, hermano? Sí, sí. Ya. Oremos. Inclinemos el rostro. Amante Padre Celestial, Señor Eterno, bendito es tu nombre, Señor, y santo, y por la eternidad. Amén. Te damos gracias, Señor amado, porque tú eres bueno con nosotros. Gracias, mi Señor, por la presencia de los ángeles en nuestro medio. Gracias por la presencia del Espíritu Santo, Señor amado. Gracias porque tú te has revelado a nosotros, tus criaturas, aun cuando somos pecadores, y tú quieres habitar en medio nuestro. Tú, Señor, quieres habitar en nuestro corazón. Y te damos gracias, Señor, porque tomas la iniciativa de venir a buscarnos. Bendito Señor, ayúdanos a no ser rebeldes a ese llamado. Ayúdanos a ser humildes y aceptar el regalo que proviene de ti, que es habitar junto a ti por la eternidad. Gracias porque nos regala esta hermosa instancia de poder conocerte cada día más en profundidad y comprender que también eres sencillo para pronunciarte, para conocerte, que estás dispuesto a abrazarnos, a amarnos y besarnos. Gracias, Padre Celestial, por todo lo que nos das. Mi Dios, te quiero pedir que nos protejas y nos cuides en esta etapa que estamos viviendo. Ayúdanos a erguir nuestras cabezas, porque nuestra redención está cerca. Amén. Gracias, Señor amado, porque tú pones este espíritu en el hermano Héctor de poder compartir, Señor. Sí, Señor. Enseñar. Señor, ayudarnos a poder comprenderte con mayor facilidad. Te doy gracias, mi buen Dios, porque aun cuando somos pecadores, tú estás con nosotros y nos perdonas. Mi bendito Señor, te doy gracias y permite que mañana podamos reunirnos nuevamente. Te doy gracias porque hoy día fluyó y tu mano poderosa estuvo en medio nuestro. Bendito Señor, todo esto te lo pido, te lo agradezco, en el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, Hasta un luego, abrazo a la distancia. Muchas gracias. Que Dios los bendiga, que Muchas descansen. gracias. Y los que Hasta tienen mañana. tiempo mañana libre, estudien Éxodo, lean los capítulos 25 en adelante. Dios les bendiga. Chao, mi Muchas hermano. gracias. Buen día. Chao. Chao. Gracias. Gracias. Chao. Te bendiga, Héctor. Gracias, igualmente. Chao.